Les habla la licenciada Adriana Vázquez, estudiante de la Quinta Corte de Maestría en Educación, Mención, Gestión y Liderazgo Educativo de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. En esta oportunidad estaré desarrollando el tema de legislación educativa, que consiste en la aplicación de la normativa jurídica que rige el sistema educativo. Comprende los convenios y tratados suscritos por la República, la normativa constitucional vigente, las leyes orgánicas, leyes especiales y reglamentos. Todo este compendio jurídico tiene como fin establecer los principios y las normas que rigen el sistema, además de garantizar los derechos y los deberes educativos y regular el funcionamiento de sus respectivas instituciones. Todo gerente educativo debe conocer la legislación que aplica dentro de su campo de trabajo, porque es el responsable de garantizar el cumplimiento de los principios y valores educativos enmarcados en la ética y en el cumplimiento de las normativas establecidas. Al hablar de legislación educativa internacional, hago referencia a los tratados y convenios internacionales que tienen que ver con aquellos que las naciones han suscrito y que hoy en día toman como premisa dentro de sus políticas educativas, para garantizar la excelencia y la equidad dentro de cada nación que se rige por estos convenios, que se centran en promover la colaboración entre países para mejorar sus niveles educativos a nivel mundial, establecen la protección de los derechos fundamentales y se centran en el desarrollo de planes de estudio adaptados a las necesidades del país, independientemente de su diversidad cultural. Dentro de los tratados y convenios internacionales a los que se encuentra suscrito nuestro país, se puede mencionar la Convención sobre los Derechos del Niño. Este instrumento legal con validez internacional tiene como premisa garantizar el derecho universal a la educación, estableciendo que la educación primaria debe ser gratuita y obligatoria y se debe facilitar el acceso a los otros niveles educativos. También tiene dentro de sus principios la disciplina escolar y la dignidad infantil, donde señala que se debe respetar la integridad del niño aplicando normas correctivas o disciplina acorde al nivel de respeto que todo niño merece como persona. También establece que se debe promover la preparación para la vida independiente, donde la educación se debe impartir en un espíritu de paz, en un ambiente de dignidad, tolerancia, igualdad y solidaridad. Enfatiza también la protección especial y las responsabilidades familiares, donde la familia debe recibir la protección necesaria para cumplir sus responsabilidades con respecto a los niños y que estos deben crecer en un ambiente de amor, comprensión y felicidad. Otra normativa vigente a nivel internacional es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual en su artículo 26 señala que toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita y obligatoria, al menos en los niveles elementales. Este artículo, al igual que la Convención de los Derechos del Niño, garantiza la educación gratuita en su etapa elemental. Sin embargo, aquí abre la posibilidad para que los adultos también puedan estudiar de forma gratuita. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales, el cual establece como principios fundamentales garantizar la educación de calidad y accesible para todos. Este tratado, como su nombre lo indica, protege los derechos económicos, sociales y culturales. En tal sentido, reconoce el derecho universal a la educación sin ningún tipo de discriminación. En relación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, existe un apartado específicamente para el área educativa, el cual está comprendido entre los artículos 102 y 111. Son 9 artículos que comienzan reconociendo a la educación como derecho humano y finalizan incorporando la recreación y el deporte dentro de las políticas educativas. El artículo 102, además de reconocer a la educación como un derecho humano y deber social para el desarrollo del potencial creativo, establece que es un servicio público. El artículo 103 garantiza la educación gratuita hasta el pregrado universitario, además de incorporar a la población con necesidades especiales o a los privados de libertad.
El artículo 104 se enfoca en que las personas que ocupan cargos académicos deben tener un perfil profesional acorde a la responsabilidad que asumen. Por su parte, el artículo 105 señala que la ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones que se deben cumplir para ejercerlas. El artículo 106 da libertad para la conformación de planteles privados siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos y con las capacidades necesarias. El artículo 107, por su parte, incorpora la educación ambiental dentro del sistema educativo y debe ser de obligatorio cumplimiento. El artículo 108 habla del acceso universal a la información y a la incorporación de nuevas tecnologías dentro del sistema educativo. Mientras que el artículo 109 se enfoca en la autonomía universitaria. El artículo 110 se enfoca en la promoción de la investigación científica, la ciencia y la tecnología, la cual debe ser fomentada a través de aportes económicos que brinde el Estado y el sector público del país. Finalmente, esta Constitución en el artículo 111 reconoce la importancia de la recreación y el deporte, por lo tanto la incluye como una política educativa y de salud pública. De la Constitución de la República se derivan las leyes orgánicas y leyes especiales. En este caso, la Ley Orgánica de Educación, en su artículo 1, establece que las bases organizativas del sistema educativo se basan en los principios consagrados en la Constitución. El artículo 14 reza que se debe cumplir de forma obligatoria con la enseñanza del idioma castellano, la historia, la geografía de Venezuela y la enseñanza del ideario bolivariano. Y el artículo 17 establece que las familias deben vincularse con las instituciones educativas. Otra normativa de gran importancia dentro del ámbito de la educación en Venezuela es el reglamento del ejercicio de la profesión docente. El artículo 6 se enfoca en los deberes docentes, haciendo énfasis en la eficacia, en la eficiencia, responsabilidad, ética, los principios que los docentes ameritan para cumplir con éxito su labor educativa, así como la vinculación entre la comunidad educativa, la enseñanza de la educación ambiental, el velar por el bienestar y buen funcionamiento de los espacios de aprendizaje, entre otros. El artículo 8 se enfoca en los derechos docentes, dentro de los cuales reconoce los traslados, las licencias, el ocupar cargos jerárquicos superiores y recibir salarios acordes al cargo temporal que ocupa. Asimismo, volver a reintegrarse en sus funciones cuando cese del cumplimiento de estas responsabilidades, derechos a la pensión de jubilación. Asimismo, establece la oportunidad de solicitar becas para sus hijos, el mejoramiento profesional, las condecoraciones, reconocimientos por su labor, entre otros. El artículo 9 señala que todo profesional de la docencia que goce de reconocimiento moral puede optar a cargos de acuerdo a lo establecido en el reglamento. El artículo 10 reconoce la autonomía académica del docente y además señala que la misma debe estar sujeta al reglamento y al proceso de supervisión. En conclusión, debo decir que la legislación venezolana reconoce a la educación como un derecho humano fundamental y garantiza que la misma se desarrolle de forma gratuita y de manera integral.